soy el inspector Johnson. Era 26 de noviembre, en un día lunes nublado. Yo estaba tranquilo en mi oficina, y al parecer no tendría nada para este día. O eso esperaba, hasta que me llegó un nuevo informe. En él se podía ver que se trataba de un joven, de no más de 13 años, y estaba junto a su madre en la foto. Pero el caso que tenía en mis manos, se trataba de una desaparición. Según este informe, era de un niño de al otro lado de la ciudad, y que la última vez fue visto o se supo de él, fue en un campamento. Rayos, otro mocoso que ha desaparecido como si nada. Pero cuando apenas ya tenía pensado dejar a un lado el caso, alguien toca a mi puerta. A lo que yo dejé pasar a quien tocaba. Otro caballero entró a mi oficina, y con él, llevaba una maleta. Pregunté del porqué de su visita, y este solo puso la maleta en mi mesa. En su maleta, solo me acaba de mostrar, que había solo más informes. Estaba claro que no tenían interés de leer cada uno, así que le tuve que pedir un resumen de cada uno de todos los informes al caballero. A lo que este me responde, que todos los informes, va de unas desapariciones. Pero como que hay mucha gente desapareciendo de la nada, ya era un poco raro. Ignore los nombres de los demás en los informes, y trate de analizar sobre cada uno en dónde fue que se les vieron por última vez. ¿Pero qué mierda? En cada uno de los informes, decía que muchos de ellos desaparecieron en un mismo campamento. Pero algo raro, fue que sus horas de desapariciones, y que uno desaparecía como a 1 o 2 horas después de los demás. Sin duda, se puede suponer, que se pudieron haber secuestrado a cada uno de los muchachos, pero algo que me preocupa, era del por qué los criminales harían algo como eso sin siquiera pedir un negocio por los rehenes. Seguramente eran sujetos para nada profesionales, así que solo tendría que mandar a 2 oficiales conmigo para esta investigación. Guarde los informes, y acepte este caso. Antes de partir, el caballero se me acerca, y me entrega un mapa de lo que sería todo el campamento. Le di las gracias, y me fui directamente en una patrulla. Estaba acompañado de 2 oficiales, para tener apoyo en el momento que sea necesario. El viaje iba a ser un poco largo, así que me había puesto a leer un poco de cada informe. Era aburrido, pero es más estúpido quedarse mirando una ventana, sin hacer algo poco productivo mientras esperaba. Mira la hora de mi reloj, y apenas llevamos como 15 minutos del viaje. Son las 4 de la tarde, pero son exactamente las 4:27. En cada informe, se decía que cada uno de los niños se iba perdiendo en el bosque, o que incluso desaparecieron dentro de algunas de las cabañas, donde se les fueron vistos por última vez. Iba leyendo cada testimonio, y ninguno de los que contaban, concordaban en algo. Muchos incluso dicen verlos por las cabañas, en el lago, en los baños, o en los campamentos vecinos, pero ninguna coartada tenía sentido, ya que leyendo a cada uno, dicen verlos por distintas partes en ciertos tiempos exactos. Pero era imposible que llegasen de un lugar a otro en un instante, ya que el campamento era enorme, más que el de un vecindario o 2 incluso. Aunque pueda y exagere un poco, en realidad, sí es cierto. Las cabañas, los baños, el comedor, el pastizal, el bosque de alrededor, el lago. Y por último, la cabaña del jefe de los campistas. El campamento no tiene de cercanía a los otros sitios, estaban colocados como de una distancia absurda incluso. En el centro del campamento, estaba el gran lago. A la entrada del campamento, estaba la cabaña del encargado. Unos cuantos metros de distancia con dirección a la derecha, se encontraban las cabañas de los campistas. Y a la izquierda, estaba el comedor. Los baños y duchas se ubicaban cerca del lago. Más allá de la izquierda, se podía ver en el mapa, se encontraban otras cabañas. Pero algunas solo eran como la sala de entretenimiento, o un almacén. Cada uno de los lugares iban como casi encerrando como más de la mitad del lago mismo. Antes de que pudiese seguir analizando sobre cada ubicación del campamento, el coche había frenado de golpe. Todas las hojas de cada informe se me cayeron y mezclaron con los otros en el piso del auto o en el asiento. ¿Ya todo eso me daría igual? Pregunté molesto del por qué detuvieron el coche. Frank y Jason eran quienes iban delante del coche, pero el conductor era Frank, mientras que Jason iba en el asiento del copiloto. Ellos dijeron ver pasar a alguien al frente de la carretera mientras caminaba, pero que de repente este se había desaparecido por el bosque corriendo. Sin ponerme a pensarlo, arrojo los informes, y pregunto a qué dirección se fue aquel sujeto. A lo que ellos de inmediato apuntaron que a la derecha. Podía ver que había un montón de árboles en aquella dirección, pero no por eso me iba a detener. Tomo el mapa, y una vez fuera del coche, me lanzo para la persecución. Me adentré a donde el bosque, y comencé a correr derecho.
Aquel sujeto no habría de llegar muy lejos, podía sentir que cada vez me iba acercando. En el momento en que guardé mi mapa, tropiezo con algo, al punto de inevitablemente caer al suelo. Me levanté rápidamente, y saco mi pistola mientras apuntaba desesperadamente por todos lados. No parecía que hubiera a simple vista, pero no por eso iba a tener mi guardia baja. Miré lado a lado, pero parecía inútil. Mirado por última vez arriba, por debajo de los árboles, algo se me iba acercando rápidamente y se me abalanzó. Antes que pudiese haberme defendido, esa persona me pateó la mano en donde tenía la pistola. Oh no, había perdido mi única protección. Aquel sujeto con sus dos manos comenzó a estrangularme. Era un hombre encapuchado, y tenía una máscara en su rostro. Traté de forcejear mucho con él para que me soltara, pero este parecía tener la misma fuerza que una serpiente atrapando a su presa. Me movía desesperadamente, y seguía forcejeando, pero todo estaba pareciendo inútil en contra del encapuchado enmascarado. Mi vista se iba nublando muy lentamente. Tenía miedo, si me desmayaba, sería mi fin. No podía seguir forcejeando más, ya no me quedaron fuerzas para esta pelea. Eso hubiese sido mi final, si no hubiera recordado que tenía mi último truco bajo la manga. Mis manos todavía seguían libres, así que saco de mi bolsillo derecho un paralizador eléctrico y lo acerqué rápidamente al abdomen del sujeto. No hacía falta decir que funcionó de manera maravillosa. Aquel sujeto se apartó de mí después de recibir ese fuerte choque eléctrico. Pude recuperar la visión de manera poco inmediata, y fui a recoger mi pistola. Aquel sujeto iba a volver a intentar escapar, pero yo no se lo iba a dejar fácil. Apunté a su pierna, y disparé muchas balas hasta vaciar el cartucho. El bastardo se ponía detrás de los árboles mientras corría. Aquel sujeto era muy ágil, pero teniendo esa capacidad, no lo hace más resistente a los golpes que le esperan. Otra vez estábamos en persecución, pero esta vez no volveré a fallar. Una vez recargada el arma, decidí cambiar dónde iba a recibir la bala. El primer tiro fue para el hombro, y este logra acertar. Había conseguido acercarme más a ese hombre, ya que con esa bala pude alentarlo por el dolor. Cada vez estaba más cerca de él, y aquel hombre intentaba desesperadamente intentar una maniobra de escape, pero debido a la bala, le era difícil tratar de mover ese brazo. Para acabar con esto, me abalancé sobre él, embistiéndolo por la espalda. Él intentaba levantarse mientras hacía un esfuerzo en quitarme de encima. Pero yo no se lo iba a dejar nada fácil. Uso otra vez el paralizador en él, y logró quedarse quieto. Atrapo su mano con una de las esposas a su mano izquierda, y conseguí fácilmente que la otra fuera atrapada por la misma esposa. Sus manos estaban a su espalda mientras lo tenía contra el suelo. Le pregunté del por qué rayos él trató de matarme. A lo que él se negaba a contestarme. Levanté sus dos brazos más arriba de la espalda, y comencé con hacerle una tortura para que tuviese una respuesta. Pero sigo sin recibir una respuesta. Le dolía a él, pero aún así él no me contestaba. Ya había llegado un poco lejos con mi actitud, así que decidí de momento hacerle de policía bueno, para ya no tratarlo mal, y esperar algo a cambio, ya que seguía sin haber respuestas. Un sujeto duro, pensaba yo. Tuve que improvisar, y tenía que hacerle preguntas de sí y no. A lo que él, levantando un pulgar en su espalda, acepta. Él seguramente y me pueda esconder algo, así que deberé de presionarlo un poco después. Lo revisé por completo, y vi que este no llevaba ningún cuchillo o algo por el estilo. Ni en sus zapatos, pantalones, camisa, chaqueta, en ninguna parte. Me aseguré de incluso ver en la capucha, y no llevaba nada con él encima. Sería seguro ir con él, pensé en ese momento. Miré el mapa, pero parecía algo complicado, ya que no había ninguna brújula donde apuntase por dónde guiarme. Le pregunté al sujeto si sabía de la dirección al campamento, a lo que este asintió con la cabeza con un sí. Supongo que hacerle caso a un mudo no siempre podía ser molesto. Él solo hacía un gesto de que lo siguiera a una dirección, y yo solo podía seguirle la corriente. Mientras continuaba, revisé mi walkie-talkie para decirles a los otros que yo había conseguido detener a uno, y que pronto iré al campamento. A lo que Frank y Jason contestaron que me esperarían sin ningún problema. Fue un alivio el poder escuchar a mis dos compañeros. Pregunté si ellos hablaron con alguien en el campamento, pero ellos solo respondieron que todo el lugar estaba desierto, igual que el de un pueblo fantasma. No los recibieron, y no había nadie en todas partes. Algo no me dejaba tranquilo. Yo solo le digo a los dos que se protejan mutuamente, y que preparen sus armas si era necesario. Ellos en su respuesta no dudaron y colgaron. Ahora solo faltaba llegar al campamento.
Podía ver un lago a la lejanía, ahora podría ver el mapa sin problema alguno. O eso era lo que tenía pensado, hasta que el bastardo consiguió atacarme por sorpresa. Quedé con ambas rodillas al piso, y mis ojos fueron perdiendo la luz por un instante. Pero cuando estaba a punto de chocar con el piso con todo mi cuerpo, sentía que todo iba muy lento. Maldición. Aquel sujeto que habría logrado capturar, pudo deshacerse de mí de un simple golpe. Mi cuerpo quedó tirado al piso por completo, hasta perder la conciencia. Desperté siendo rociado con algo a la cara, me dio un buen susto eso. ¿Pero en dónde estaba? ¿Y en dónde se habrá metido aquel hombre de máscara con capucha? Mis manos estaban con unas esposas, y estas estaban encadenadas al suelo. En la situación, mi respuesta no tardó en ser respondida. Alguien me estaba chasqueando los dedos a la cara, y vi que ese alguien era el mismo sujeto que había capturado. Este con la mano empezó a saludarme, y sentía su mirada muy fija hacia mí. Le pregunté qué me había hecho, y que en dónde estaba, pero solo me hizo un gesto de silencio, pero que después de eso, me hace una señal como de un olor fatal. ¿Pero qué rayos me roció encima? Aquel sujeto prende un cerillo, y este me apunta con él. Mierda, mierda, mierda. Me habían echado gasolina. La situación era de vida o muerte, y trataba de forzar a liberarme de las esposas. El bastardo se me quedaba mirando pacientemente, mientras pareciera divertirle de mi situación. Le di una patada al rostro de ese sujeto, pero eso solo lo hizo enfadar para luego devolverme el golpe. Espera, ¿estaba consiguiendo aflojar algo de las cadenas? Podía sentir que las cadenas se iban soltando del suelo, pero aquel tipo no satisfecho, saca algo que llevaba en la chaqueta. Oh por Dios, llevaba una molotov. Él usa el cerillo en el trapo de la molotov, este lo arroja al muro, haciendo que lentamente el fuego se iba expandiendo en el cuarto. Cuando apenas ya iba a soltarme de las cadenas, el tipo saca algo más del bolsillo. Tenía mi paralizador, y este solo se la pasaba unos segundos dejándome quieto. Podía ver el fuego acercándose más y más, pero en el momento en el que ya el fuego toca mi chaqueta, el otro solo escabulle rápidamente del sitio. Todavía no conseguí liberarme, y el fuego ya consiguió hacer que mi chaqueta entrara en llamas. Estaba haciendo todo lo posible, pero todavía no lograba nada. Lentamente el fuego ya empezó a quemar más de mi ropa. Me sacudí lo más fuerte que pude, tratando de ignorar el dolor que me daban las cadenas y las esposas. Escuché romperse algo, y fueron las cadenas de las esposas. Conseguí quitarme la chaqueta, y me fui del cuarto como era posible. Ya una vez fuera de aquella cabaña, podía solo mirar alrededor y... ¡Oh! ¡Por Dios! Estaba petrificado con todo esto que tenía a mi vista. Podía ver varios de los niños en el suelo, y sus cuerpos estaban desmembrados. Algo hacía ruido estático, pero escuchaba la voz de alguien familiar. En mi bolsillo del pantalón, todavía tenía el walkie-talkie. Me puse de inmediato a contestar, y pedí ayuda. Jason fue el primero en contestar. Le dije que necesitaba ayuda y que debíamos de escapar lo más pronto posible de aquí, a lo que él me respondió que él no podía hacer eso, ya que habíamos perdido a Frank. Le dije rápidamente qué ocurrió, a lo que él me respondió que, Frank, era el único que tenía las llaves del coche patrulla, y que sin eso, no nos podríamos ir. Le tuve que decir a Jason que no había tiempo para esperar, y que si nos tardábamos más, alguien nos matara. Le conté que aquel sujeto que me atrapó, tenía mis cosas, y que no dudaría en matarnos a todos nosotros, uno por uno. Jason estaba asustado, y decía que no quería morir mientras repetía y gritaba esa frase en el walkie-talkie. Traté de calmarlo, pero no quería callarse. Y antes que pudiera decirle que mantuviera la calma, escuché un disparo. ¿Jason? ¿Estás ahí, Jason? No había respuesta. ¡Maldición! Mis dos subordinados han sido víctimas de ese monstruo. No podía hacerle nada en contra, estaba completamente armado. Corrí sin ningún rumbo a donde veía lo que empezaba a brillar la luna. No sabía exactamente a cuál dirección estaría mi ciudad, pero creo poder estar seguro de a qué dirección tomar. Es una idea suicida, pero es lo último que me quedaba para escapar de aquí. Apenas si ya conseguí avanzar, pude encontrarme la carretera. Estaba un poco aliviado, pero todavía debía de escapar. Ya empezaba a pasar como casi una hora de lo que había recorrido, y todavía no llegaba a ningún lugar. Antes de que pudiera seguir corriendo, algo detrás de la carretera se iba acercando rápidamente con una intensa luz. Era un coche. Quería volver a correr, podría ser el mismo psicópata que había liquidado a mis subordinados.
Pero mis piernas estaban inútiles después de todo el recorrido que hice. Y antes que pudiera moverme, solo me quedaba gritando parado en la carretera. Pero ocurrió algo. El coche se detuvo, y solo me levantaba la bocina. No podía creerlo, estaba a salvo. Solo quedé de rodillas al suelo, y empecé a llorar de alegría. El dueño del coche se baja rápidamente del coche, y me pregunta qué me sucedía. No podía decirle nada de lo que me ocurrió, pero le supliqué que me llevara a la ciudad. Incluso le ofrecería dinero si este acepta. A lo que el hombre del coche dice que no había necesidad, y que con gusto me llevaría en su auto. Una vez arriba, no podía hacer nada más que darle las gracias al caballero que me recibió. De verdad, jamás había sentido tanta alegría en mi vida, que estaba hasta un punto que era indescriptible. El coche llegó intacto a la ciudad, y enfrente de la comisaría. Le di un enorme agradecimiento al hombre que me había salvado, y que estaría en eterna gratitud. Ya el hombre me pedía que me detuviera de una vez, y decía que eso no era necesario. Me bajé del coche, y le estreché la mano para decirle adiós. A lo que él acepta, y se despide. Su coche se iba lejos hasta ya perderlo de vista. Eran como las 9 de la noche, pero ya no tenía un reloj como para estar del todo seguro. Entré de una vez a la comisaría, y muchos de los otros me veían de forma extraña, y otros quedaron impresionados y hasta preocupados. Otros ya me querían atender con lo que me sucedió, pero yo ya no tenía suficiente energía como para atender a los otros por mucho más tiempo. Me dejaron en una camilla, y dijeron que por mi aspecto, pasé una situación espantosa. A lo que yo pedía y no me dijeran nada con lo que ocurrió en el caso. No podía parar de pensar, de que todo esto haya sido mi culpa. Si no me hubiera precipitado bastante desde el comienzo, yo quizás hubiera podido rescatar a mis amigos. Sé que los llamaba subordinados u oficiales como los otros, pero en el fondo, eran unos excelentes amigos aquí. Pero no soy más que un viejo que metió la pata. Ya estoy cansado, no podría seguir con los ojos abiertos por más tiempo.